Cuando queremos medir la magnitud de la violencia y la inseguridad en el país, utilizamos muchas variables que a veces poco se entienden. Hay un dato proporcionado por el Servicio Forense de Sinaloa que da el verdadero calibre de lo que estamos viviendo, de la cantidad de muertos que hay en este país. Las morgues de ese estado están saturadas. Hay más de 2.300 cuerpos sin identificar que más tarde que temprano irán a una fosa común. A ver, y no estamos hablando de cuerpos sin identificar de mucho tiempo atrás, sino de los que se han acumulado en los últimos meses. La magnitud la da también el armamento utilizado por los criminales. Ahora se ha generalizado el uso de drones artillados en distintos puntos del país. Desde hace meses se utiliza en Michoacán. El domingo pasado se atacó así un cuartel de policía en Acapulco. Ahora se confirma que los drones artillados son parte del armamento utilizado en los combates de los grupos criminales en el desierto de Sonora. La violencia que se vive en Sinaloa genera una crisis en diversas áreas. A la par de los enfrentamientos entre grupos rivales y los operativos para tratar de desarticular a las bandas criminales, el número de muertos llegó a tal grado que se desató una crisis forense. El Estado tiene bajo resguardo más de 2.300 cuerpos, restos y osamentos de personas sin identificar que se encuentran en fosas comunes en el área de conservación del Servicio Médico Forense y morgues de casas funerarias privadas. Una parte del problema pasa por la falta de rigor en las investigaciones de las autoridades y la carencia de expedientes con datos reales de los cuerpos que tienen en la morgue. El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras dio a conocer un caso vergonzoso. Después de 4 años de buscar al joven Alberto de Jesús Verdugo Rivera, la Fiscalía se dio cuenta que tenían el cuerpo en el Servicio Médico Forense desde el 2 de octubre de 2020. La fundadora del colectivo, María Isabel Cruz Bernal, señala que la madre del joven desaparecido el 25 de mayo de 2020 pidió en varias ocasiones a la Fiscalía del Estado que cotejara su ADN con los cuerpos que fue acumulando, pero su petición no fue atendida. A los 5 meses, la Fiscalía lo encontró y lo tuvo de resguardo ahí. Estuvo en el CEMEFO. O sea, estos 4 años él ha estado en el CEMEFO. Y su mamá buscándolo en la calle, en las fosas clandestinas. Este caso reveló los errores y omisiones en las carpetas de investigación y la falta de voluntad y proceso de las autoridades. Además, denunciaron que desde hace 11 meses, las autoridades se comprometieron a echar a andar el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, el cual tuvo una inversión de 75 millones de pesos y hasta la fecha no funciona. A esta violencia en Sinaloa se suma la de su estado vecino, Sonora, donde autoridades identificaron que los grupos criminales utilizan drones artillados para atacar a sus rivales y fuerzas de seguridad. La noche del sábado 7 de julio, una vivienda en el municipio de Caborca fue atacada desde el aire con un dron que lanzó un artefacto explosivo. La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que la propiedad donde se realizaba un festejo es propiedad de un operador criminal identificado como Jesús Darío Murrieta Navarro, relacionado con el cártel de Caborca. Allí en esa región, sí, ha habido un caso por ahí, 2 casos, pero se están atendiendo, se están viendo, eso es lo que están haciendo ahora. No es cosa menor, pero se están viendo puntualmente quiénes son, ¿sí? Quiénes son, porque ahí hay ruptura de grupos que cada quien está peleando sus temas, ¿no? Esta práctica delictiva no es exclusiva del norte del país. El uso de drones artillados para efectuar ataques se expande a otras regiones. Los grupos criminales en Michoacán fueron de los primeros en utilizar este tipo de artefactos. De acuerdo con la Sedena, es la entidad que más agresiones con drones y explosivos improvisados se efectúan contra las fuerzas federales. Además de usar drones, los criminales adquieren misiles antitanque Javelin, como los que se utilizan en la guerra en Ucrania. Una publicación del USA Today reveló que al menos 2 cárteles mexicanos compraron estos poderosos misiles portátiles para destruir tanques de combate y atacar vehículos aéreos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y mientras tanto, hoy hubo un ataque en un casino en Puebla y en Baja California fue asesinada la presidenta del principal organismo empresarial pesquero, que días atrás había denunciado que los grupos criminales habían penetrado ya en la industria pesquera en ese estado. ¿Qué productos son los que más se están pescando de manera ilegal?
los de más alto valor. Por ejemplo, Langosta, almeja generosa, abulón. Las cooperativas están haciendo una gran labor con sus propias organizaciones de inspección y vigilancia y están controlando en lo posible, con apoyo también de las autoridades. La Marina está apoyando bastante al sector pesquero en coordinación con la CONAPESCA. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Una estimación de esta producción ilegal que se está obteniendo? Es una cifra negra, no podría darles un dato. Así denunciaba la pesca ilegal Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola de Ensenada, Baja California. A las 7:46 de la noche del 7 de julio fue interceptada cuando iba a bordo de su camioneta y le dispararon en varias ocasiones en la colonia El Sausal, en Ensenada. Desde principios de año, Pérez Castro había denunciado de manera constante la extorsión y el cobro de piso en el sector que representaba. Las cuotas para los vendedores de mariscos y pescado ronda entre los 30,000 y 60,000 pesos mensuales. Quienes se niegan han visto incendiados sus negocios con bombas Molotov. Las líneas de investigación apuntan a un posible ataque directo del cártel de Sinaloa, que tiene el control de la zona. La otra está relacionada con represalias en su contra por las declaraciones y acciones tomadas para contrarrestar la pesca ilegal. Y 12 horas después, otro ataque encendió las alertas. Sucedió en el casino Big Bola, en Lomas de Angelópolis, en San Andrés Cholula, Puebla. Cinco hombres encapuchados asesinaron a otros 2 y 3 personas más resultaron lesionadas. Usuarios en redes sociales mostraron el momento en que los sicarios salen del casino. Sí, fue allá, hay otro, lleva otro. Llevan 2, lleva otro, 3, 4, son un chingo, cabrón. A través de un comunicado, el gobierno de San Andrés Cholula aclaró que no se trató de un asalto al establecimiento, mientras que testigos aseguran que los agresores llegaron directamente a buscar a los 2 hombres asesinados. También indicaron que los sicarios buscaban a un hombre con el alias del Jaguar, quien también se encontraba armado y trató de responder al ataque. Bueno, mientras esto ocurre ahí, como veíamos en Sonora, en Sinaloa, en Puebla, en Ensenada, ayer le informábamos que había sido detenido el R8, el jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, el hermano del Chapo. Hoy se informó que en ese operativo, en el que hubo varios detenidos y 4 muertos, el Guano, el hermano del Chapo, logró escapar de las fuerzas de seguridad. El objetivo era Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo Guzmán, quien logró evadir el cerco de las fuerzas de seguridad realizadas entre los límites de Badiraguato, Sinaloa y Tamazula, Durango. Y es que para llegar a la sierra del llamado Triángulo Dorado no es fácil. De acuerdo con reportes, el Guano cuenta con una seguridad que incluye a más de 100 pistoleros, con armas de alto poder como las Barrett 50, rifles AK-47 y drones explosivos. En caso de que la seguridad falle, la población se suma y toma los caminos, usa ponchallantas para evitar el avance de las fuerzas de seguridad. Aureliano ya había escapado antes. Ocurrió en febrero y agosto del 2023. Las fuerzas federales realizaron operativos para capturarlo, pero en ambas ocasiones logró escapar. Esta vez, según medios locales, para evitar que fuera detenido, su jefe de seguridad, Luis N., alias el R8, retrasó la llegada de las fuerzas de seguridad a la zona donde se encontraba el Guano. Junto con algunos sicarios comenzó una balacera y persecución que terminó en Badiraguato y con la misma detención del R8 y 3 de sus sicarios. Otro integrante del grupo reagrupó a los sicarios en un intento para evitar el traslado del R8. Para ello pidió a pobladores detener el avance de los militares y Guardia Nacional. Incluso reportaron la quema de un vehículo en los límites de Durazno y Badiraguato. En este enfrentamiento reportaron 4 criminales abatidos, pero con ello el Guano logró escapar y buscar refugio en la sierra. Y es que las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de $5 millones por quien dé información sobre el Guano, que tiene 77 años.
Tiene acusaciones por traficar droga hacia los Estados Unidos en la Corte Federal de Arizona desde el 2019. Mientras que el Departamento de Estado de la Unión Americana describen al guano como un jefe criminal responsable de la plantación, cultivo, producción y transporte de heroína, metanfetamina, marihuana, cocaína y fentanilo. Bueno, se escapó el guano, había ya en 2 ocasiones anteriores, como le dijimos, se había escapado y también le ocurrió esto con el Chapo y con otros narcotraficantes en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque como explicábamos en el reportaje, tienen cada vez cinturones de seguridad más amplios, con mayor cantidad de gente, con mayor poder de fuego y es difícil en ciertas zonas rurales llegar a ellos. La caída de Ovidio Guzmán, por ejemplo, ahí en Jesús María, en Sinaloa, se escenificó un verdadero combate, como lo que estábamos viendo ahí entre Sinaloa y Durango en esta persecución que se dio de la gente del guano. Son verdaderos combates. No son enfrentamientos aislados o meros tiroteos, no, son combates. Para capturar a Ovidio Guzmán se libró un enorme combate ahí en Jesús María. En estos casos, como el del guano también, en otras ocasiones que se intentó detener al Mencho, también. Lo que hay que tener claro es que si queremos capturar a esos líderes del crimen organizado que son tan peligrosos, con las estructuras que tienen y con el poder de fuego que tienen, tendremos que tener ese tipo de enfrentamientos. Son decisiones políticas que hay que tomar y hay que tomar la decisión, o se los deja en libertad haciendo lo que quieren, o se tienen que tomar medidas de fuerza de la misma magnitud que la fuerza que ejercen los grupos criminales. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y se iniciaron acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la reforma a la ley de amparo y de amnistía publicadas por el gobierno federal hace apenas un mes. Al mismo tiempo, respecto a este tema, el ministro Javier Lainez sostuvo que la Corte no abusa de su facultad de revisar los procesos legislativos. Así que así están las cosas en la Corte y así está la revisión de estas leyes. Las iniciativas de reforma enviadas por el presidente López Obrador enfrentan las primeras resistencias legales. Diputados del PRI, PAN y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía, aprobadas por Morena y sus aliados en el Congreso en abril y publicadas en el Diario Oficial de la Federación en junio. Creemos que la iniciativa que se votó por Morena pues hace que la justicia solamente sea para los ricos, para los que puedan pagar un abogado, y creemos además que hay un retroceso. En un comunicado conjunto, las bancadas de oposición aseguran que las modificaciones violan la Constitución y son peligrosas para México, porque otorgan más poder al gobierno y privan a la ciudadanía de los medios para proteger sus derechos. Señalaron que la reforma a la ley de amparo impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aun cuando afecten el interés de la sociedad, por lo que este recurso deja de ser efectivo para defender los derechos de la ciudadanía. Si están tan preocupados por los ciudadanos y por la gente que menos tiene, es el último recurso que tiene un mexicano para defenderse de los excesos del poder. En cuanto a las modificaciones a la ley de amnistía, argumentaron que se viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impide que los tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito. Consideraron además que la amnistía es una herramienta de persecución política, debido a que una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a una tercera persona. Este requisito para acceder a la amnistía genera un incentivo para realizar actos de represalia política, incluso con falsedad de declaraciones. En cuanto a los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial,
La presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que los magistrados no han sido convocados. No obstante, dijo confiar en que serán llamados para dar su opinión. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados sigue los pronunciamientos sobre este tema. Al tener jueces que no tengan una carrera judicial y un perfil adecuado, se corre el riesgo de una impartición de justicia que no sea en buenos términos. La reforma al Poder Judicial propone medidas concretas y efectivas para erradicar esta corrupción, implementando controles más estrictos y aumentando la supervisión de juezas, jueces, magistradas y magistrados. El siguiente foro sobre la reforma al Poder Judicial se llevará a cabo el viernes en Jalapa. Y mire usted, sobre las acciones de inconstitucionalidad, las demandas tienen una base. Yo soy de los que cree que la ley de amparo se tiene que modificar en muchos sentidos porque se abusa. Es, como decía ahí Loyola, un diputado panista, sí, claro, es el último recurso que tiene la gente a veces ante las injusticias que se cometen desde el gobierno, desde el propio sistema de justicia, pero también, hay que decirlo, se abusa de ella y sobre todo los criminales, los grupos criminales, los criminales que tienen ya un conocimiento del tema, utilizan esos amparos para evitar ir a prisión. Hay muchos mecanismos con los que se puede trabajar. Entonces se tiene que reformar. La reforma que se hizo, como está planteada, lo único que hace es quitarle a muchos la posibilidad de poder tener un amparo, de poder ejercer un amparo, y no ataca las causas de los grupos criminales. Por otra parte, la ley de amnistía sí es un despropósito. Es poner al Ejecutivo Federal, por encima del sistema de justicia y poner como en una de las cláusulas esto que se aplicará a quien dé información sobre un tercero es prácticamente trascender, poner a los testigos protegidos completamente por encima del sistema de justicia. Entonces, son leyes que no tienen mucho sentido, son leyes que se tienen que reformar. Que tenemos que tener reformas a la ley de amparo, por supuesto, que tenemos que tener mecanismos claros y transparentes para tener colaboradores, que el Estado tenga colaboradores que les den información, por supuesto, pero tienen que ser mecanismos claros y transparentes. No pueden quedar en una amnistía otorgada por un presidente de la República. Ayer se informó que Altagracia Gómez encabezará un consejo empresarial consultivo que entrará en funciones el próximo 1 de octubre. Según trascendió Altagracia, lo dijo Claudio Sheinbaum, se dice que también Ana María Lomelí se encargarán en buena medida de la relación del próximo gobierno con los empresarios. Y mañana, en relación con esto, se anunciarán los nombramientos de las Secretarías de Cultura, Trabajo, Turismo y de la Oficina de la Presidencia de la República, que afortunadamente, porque esa es una instancia muy importante de poder, ha sido rescatada y puesta nuevamente en funciones por Claudia Sheinbaum, y trascendió que será Lázaro Cárdenas Batel, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, el nieto de Lázaro Cárdenas, el que tendrá a su cargo esa oficina. La próxima administración federal alista los últimos detalles del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la relocalización de empresas. Su objetivo es fortalecer el enlace entre el gobierno federal y el sector privado. Será coordinado por la asesora económica Altagracia Gómez Sierra. Ella pueda coordinar este consejo de diversos empresarios y empresarias mexicanas y también mexicanos y mexicanas principalmente, y que se coordine con el secretario de Economía, secretario de Hacienda, con las distintas autoridades del gobierno de México, que permita potenciar este desarrollo. Con el nombramiento de Altagracia Gómez al frente del Consejo Asesor Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que se fortalecerá la cooperación entre sector privado y gobierno. Altagracia es una de las empresarias más influyentes de México. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, además de cursar programas académicos en Oxford Royal Academy y Harvard Business School. Encabeza el grupo empresarial PEO, conglomerado compuesto por empresas como Minsa en el campo alimentario
y Dina en transporte. La empresaria asesoró a Claudia Sheinbaum durante su campaña y tras la jornada electoral. La acompaña en reuniones con integrantes de la iniciativa privada. En uno de los encuentros más recientes, Gómez Sierra estuvo junto a Claudia Sheinbaum durante la visita de representantes de BlackRock, la principal gestora de activos a nivel mundial. En el equipo económico de Sheinbaum aparece también Ana María Lomelí. Lomelí estudió en la escuela Carlos Septién García y tiene más de 40 años de experiencia en medios de comunicación, especialmente en televisión, radio y plataformas digitales. Este jueves, la virtual presidenta electa dará a conocer los nombres de quien encabezará la Secretaría de Cultura, de Turismo, de Trabajo y Previsión Social y la coordinación de la Oficina de la Presidencia, cargo que desapareció en la administración del presidente López Obrador. Bueno, ya ambas, tanto Altagracia Gómez como Ana María Lomelí, son mujeres muy preparadas y bueno, muy que sin duda trabajan muy bien. Y vamos a otro tema, la declinación de Joe Biden a la candidatura presidencial demócrata sigue siendo motivo de controversias y presiones. Ahora fue el actor George Clooney, un importante referente demócrata en la industria del cine, quien le pidió a Joe Biden ser un héroe y abandonar la candidatura, al mismo tiempo que nada más ni nada menos que Nancy Pelosi le pidió a Biden reflexionar sobre si puede seguir o no en esta carrera. Más voces se suman al llamado para que el presidente Joe Biden se baje de la contienda presidencial de Estados Unidos. Ahora fue George Clooney quien, a través de un artículo de opinión publicado en el New York Times, indicó: la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Ninguno de nosotros puede. Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace 3 semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden del gran negocio de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate. Así de contundente fue el actor, productor y demócrata. También dijo que cambiar a los candidatos en un corto espacio de tiempo sería confuso, pero que daría vida al partido y despertaría a los votantes que mucho antes del debate de junio ya se habían retirado. Clooney es una pieza importante para el partido en el tema de recaudación de fondos y de sus relaciones con otros demócratas importantes. Su opinión se suma a la de otros demócratas en el Congreso de Estados Unidos que han dicho que les preocupa que Biden, de 81 años, no pueda vencer a Trump en la votación del 5 de noviembre. Un tema que ha provocado divisiones dentro del partido. Y es que los demócratas están contrarreloj porque la nominación a la candidatura es en agosto. El tema no solo pone presión a Joe Biden, sino a otros demócratas como Nancy Pelosi, quien a pregunta de una reportera perdió la calma. Are you concerned whether or not he can win in November? I think he can. Do you believe he should run for re-election? I'm not speaking English to you. I'm not going to be making any statements about any of that right now in the hallway. La misma Nancy Pelosi, quien fue presidenta de la Cámara de Representantes, sugirió este miércoles que Joe Biden debería repensar su candidatura a la reelección. Pelosi afirmó que no podía decir si Biden cuenta con el apoyo abrumador de los demócratas del Congreso, especialmente porque ya no desempeña un papel de liderazgo. Pero es querido, respetado y la gente quiere que él tome esa decisión. Pese a esto, este mismo miércoles, Joe Biden regresó a su campaña. Se reunió con un grupo clave de líderes sindicales. Folks, I've never been more optimistic about America's chances, not because of me, but because of what we're doing together. Quien aprovechó la situación fue Donald Trump. Retó a Biden a participar en otro debate esta misma semana y a un partido de golf. Let's do another debate this week so that sleepy Joe Biden can prove to everyone all over the world that he has what it takes to be president. But this time it will be man to man, no moderators, no holds barred. Just name the place, anytime, anywhere. El portavoz de la campaña de Biden rechazó los desafíos de Trump, calificándolos como una payasada. Bueno,
Son payasadas, sí, sin duda las de Donald Trump, pero son payasadas que están minando un día sí, el otro también la candidatura de Joe Biden. Lo que dice George Clooney, que nadie lo puede acusar a George Clooney de ser anti-Biden, antidemócrata, al contrario, es una de las figuras centrales de ese movimiento con un enorme peso en algo que es tan importante para ese movimiento como es la recaudación de fondos. El artículo, si usted lo puede leer en el New York Times, léalo, es un artículo devastador. Y esta frase que señalábamos en el reportaje donde dice, estuve en una reunión de recaudación de fondos con Joe Biden hace 3 semanas y el Joe Biden que estaba ahí es el mismo Joe Biden que vimos en el debate y está muy lejos del Joe Biden que en el 2020 usa una frase algo así como el gran negociador de acuerdos en el Congreso y demás. El deterioro de Joe Biden es un hecho. Que podrá seguir compitiendo o no, es una realidad, pero el punto central es que ese deterioro que se percibe, que se ve físico, está afectando el resultado electoral. Y es una decisión, como decíamos, que se debe tomar ahora, porque se le está acabando el tiempo al Partido Demócrata. Sin duda, Jorge, será una decisión, pero es una decisión que en este momento tiene que tomar el propio Joe Biden. Y como le dijo George Clooney, hay que ser un héroe y hay que saberse retirar. A ver qué pasa en estos próximos días. Hay que recordar, la elección en los Estados Unidos ya es en noviembre. Tampoco tienen tanto tiempo para crear y para hacer una candidatura. Los demócratas, entre más tiempo se tarden en definir si se queda o se va Joe Biden, es tiempo importantísimo de aquí a la elección. Nosotros ya nos vamos mañana muy puntuales aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.